un saludo, un abrazo para ti, para Jaime y para Hassan. Y muy contento de estar participando del matinal de los que sobran, de la voz de los que sobran. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Juan. Bueno, partamos por la noticia de este fin de semana, ¿verdad? Los estudiantes salen a manifestarse, primero por una causa que nos parece bastante justa, ¿no? Y que tiene que ver con que hace 10 años que reciben exactamente la misma cantidad de dinero para alimentarse, que son 32.000 pesos. O sea, en realidad, si lo pensamos en un mes, luca diaria no alcanza para nada en este país. Entonces, bueno, ¿qué te parece eso primero y lo que sucedió, ¿no? Toda esta violencia que se vivió en las calles. Sí, bueno, lo primero es que en relación a la demanda propiamente tal, yo creo que es evidente, y lo conversamos también en la Comisión de Educación, que el que luego de más de 10 años se mantenga un mismo monto para una beca de alimentación cuyo objetivo principal justamente es permitirle a las y los estudiantes, sobre todo aquellos que pertenecen a los quintiles más bajos, poder acceder a una alimentación de calidad es del todo fuera de lugar. Entre otras cosas porque ya conocía las cifras de inflación y el aumento en una serie de productos que son indispensables. El otro día, de forma bien paradojal, nos decía un estudiante que con el monto que se puede utilizar a diario ni siquiera existe la posibilidad de comprar comida chatarra. Y hago esta mención porque también la lógica que tiene esto es poder garantizar una alimentación también de calidad para los estudiantes, en el entendido de que la alimentación y la buena alimentación repercute en el desarrollo cognitivo de los jóvenes de nuestro país. Y para eso, por supuesto, que es fundamental que existan ciertas garantías. Nosotros hemos dicho, en primer lugar, que es necesario que se amplíe el arco de oferentes a los cuales los estudiantes pueden acceder con esta beca. Es decir, por ejemplo, nosotros también planteábamos la necesidad de que esta tarjeta se pudiese utilizar en las ferias libres, con tal de que los estudiantes también puedan comprar verdura y fruta, que también es tan importante para la alimentación de los estudiantes, y al mismo tiempo entregarle un apoyo a quienes son nuestros pequeños productores. Yo quiero, Ale, Jaime, Hassan, darle un dato que a mí me parece súper importante, porque en el periodo anterior hubo una comisión investigadora de la JUNAEP, y para quienes somos también de regiones, hay aspectos que nos producen mucho ruido, y le preguntábamos en esa oportunidad al director nacional de la JUNAEP cuántos productos de los que se utilizan, por ejemplo, en los programas de alimentación escolar de la JUNAEP, se compran en cada una de las regiones de nuestro país. Y nos decía que solamente un 5% se compraba en las regiones. Y de ese 5%, el 95% que se compra es pan. Es decir, productos, frutas, verduras que generan nuestros pequeños productores, los pescadores artesanales, en un país además que tiene una costa gigantesca, no se utilizan para alimentar a nuestros estudiantes. Y esto lo hago como comentario en comparación con esto que les decía, de que también el mercado al cual se puede acceder con esta beca también es muy restringido. Y si a eso le sumamos el problema central, que es que los montos son sumamente bajos, es decir, son como 1.600 o 1.800 por día, porque también hay un límite diario de uso de esta herramienta, es completamente insuficiente, y a decir verdad, a más de 10 años de contar con este monto, el actual, es evidente que requerimos también desde el Ministerio, desde la JUNAEP, una modificación a la brevedad para que este monto en primer lugar aumente y eso garantice, por supuesto, una mejor alimentación y una buena alimentación para los estudiantes. Quiero contarles que mañana vamos a sostener, a propósito de esta demanda, una reunión con el presidente de la Cámara, Raúl Soto. Vamos a recibir en el salón de la presidencia de la Cámara del ex Congreso, vamos a recibir a los dirigentes de la CONFECH. Esta fue una iniciativa que tomamos con Raúl, él en su calidad de presidente de la Cámara, en el caso mío como presidente de la Comisión de Educación, porque queremos también contribuir y ser facilitadores, por supuesto, a que se genere una herramienta de solución, ojalá a la brevedad. Así que vamos a estar mañana conversando con los integrantes del CONFECH y esperamos que de esa reunión salga algo productivo. Y respecto a lo segundo, Ale, que tú preguntabas, por supuesto que es tremendamente lamentable el que un estudiante en cualquier movilización, precisamente por una causa que nos parece del todo justa, finalmente termine en las condiciones que todos conocemos.
es una cuestión bien preocupante porque muestra algo que se ha conversado durante todos estos días, y es que aún no se producen modificaciones en los protocolos del accionar de Carabineros en relación a lo que habíamos visto durante los últimos años, sobre todo en el contexto del estallido social. Nos han enviado algunos apoderados internamente videos acerca de la golpiza de la que habría sido víctima también el carabinero, la policía, con lo cual, por supuesto, expresamente nosotros no estamos de acuerdo, pero creemos que eso también es muestra de que no existen modificaciones y una modernización en cómo se actúa también desde las policías. Exacto. De lo que se trata en esto es que, como lo dijo el presidente Boric, es que las policías en nuestro país le garanticen a los manifestantes que se pueden manifestar, digo, en buenas condiciones, con seguridad, exacto, que no van a afectar a nadie. Y lo que hemos visto durante estos días, muy por el contrario, es que hay personas, más bien comerciantes ambulantes, que han estado actuando también de manera tremendamente violenta, sin ninguna atención por parte de las policías, y a nosotros nos parece que eso también es muestra de que necesitamos no solamente una reformulación a la institución de Carabineros desde el punto de vista de cuáles son los principios que mueven a esta institución, sino que a mí me parece que también es necesario y urgente que exista una modificación en sus protocolos para que accionares tanto como la violencia contra el estudiante como la violencia contra el carabinero se puedan evitar. Juan, buenos días todavía. ¿Por qué se demoran 10 años en hablar del derecho a la alimentación y de cambiar efectivamente este monto? O sea, a ver, Chile es un país tremendamente caro. Efectivamente, el quintil más vulnerable es muy vulnerable en nuestro país. La gente se endeuda para comer. No hay derecho a la alimentación, no existe. En Chile no existe el derecho a la alimentación, ni hablar de alimentación de calidad. Y resulta que tenemos que esperar 10 años a que haya una manifestación tremendamente legítima por parte de los estudiantes, donde además 2 personas salen heridas, donde además se establece una situación tremendamente violenta, devela otras problemáticas también. ¿Por qué? ¿Por qué estamos esperando 10 años a algo que es tan complejo en un país donde existen todavía, hasta el día de hoy, ollas comunes, que además están cada vez más vulnerizadas? No entiendo qué es lo que pasa. O sea, se cruzan, por ejemplo, la Comisión de Educación, se cruza con otro tipo de comisiones, se establecen este tipo de problemáticas de manera más amplia, se discuten este tipo de instancias, porque claro, rasgar vestiduras cuando ya queda la embarrada es maravilloso, pero esto es una problemática que está y que uno debería haber tomado en consideración incluso previo en la pandemia. En la pandemia la cantidad de estudiantes, por ejemplo, de estudiantes secundarios, de estudiantes de básica y estudiantes también de preescolares, que no tuvieron derecho a la alimentación producto de la pandemia porque no iban en forma presencial, es brutal. O sea, esto que ya demora 10 años, podrían por último haberse preocupado antes, además del nivel de lo que entregan. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí concretamente al interior también? Porque ahí es cuando uno empieza a cuestionarse o a preguntarse cuáles son las motivaciones reales que hacen que uno empiece a cambiar las leyes y también a poner el acento donde realmente importa. Porque fíjate que si esto se hubiera mejorado, capaz que los estudiantes siempre, yo fui estudiante también, es más, estoy estudiando en este minuto, siempre estamos en la movilización, sí. Y afortunadamente, hablábamos hace un rato de estar en constante cambio, pero de verdad esto es una cuestión, es un problema grande, además entendiendo que Chile es un país caro, que no se condice lo que la gente gana sí. con lo que cuestan las cosas. ¿Qué pasa ahí? Sí, Jaime, te agradezco la pregunta. Lo primero que quería decir es una cuestión que tiene que ver también con las facultades que tenemos, porque cuando se trata de aumentar, por ejemplo, una beca que va en beneficio de los estudiantes en el área de la alimentación, igual es un gasto en el que el Estado, digo, tiene que incurrir, y por lo tanto, para empujar una moción de estas características, es decir, el aumento en una beca, son los gobiernos los que tienen la facultad para poder realizar una modificación. Los parlamentarios podemos poner este tema en debate, Entiendo. Y se ha puesto en debate en la Comisión de Educación en reiteradas oportunidades, pero quien tiene la facultad de hacerlo son los gobiernos, porque son ellos los que pueden empujar iniciativas que arrojen gasto al Estado. Ahora bien, yo soy del Partido Socialista, este es mi segundo periodo, estoy comenzando mi segundo periodo, pero aún así tomo la crítica que tú haces en el sentido de que nuestros gobiernos también fueron responsables en no haber dimensionado la problemática que se iba a generar en el futuro
respecto a no realizar modificaciones en el monto de una herramienta, de un beneficio tan importante para los estudiantes como lo es la alimentación. Yo creo que ahí, sin lugar a duda, en el gobierno de Sebastián Piñera, pero también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, digo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet porque la última modificación de esta beca en términos de valor se hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Pero yo creo que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet esta deuda, sin lugar a duda, estuvo pendiente. Quiero solamente, Jaime, recordar que cuando finalmente se consolida la JUNAEP en nuestro país y esta política de alimentación en el gobierno del presidente Allende, cuando se empuja esta medida tan emblemática que algunos de nuestros padres recuerdan, mi padre, que es profesor de filosofía, recuerda con mucha añoranza el medio litro de leche que como parte de una de las medidas del gobierno de la Unidad Popular. Eso tenía toda una justificación, un fundamento detrás, en donde existía esto que les mencionaba al inicio, que tenía que ver con cómo se empujaba y se garantizaba un desarrollo cognitivo en los más pequeños. Y muchos niños y niñas en nuestro país fueron beneficiarios de eso. Ahora bien, hoy día, cuando, como tú bien lo decías, existe una necesidad, además de alimento en nuestro país, que ha sido develada y desnudada por la pandemia y la crisis económica que deriva de ella, cuando además hay antecedentes respecto a enfermedades que se producen producto de una mala alimentación, y hay datos respecto al presupuesto que el Estado destina para abordar cada una de esas enfermedades. Yo creo que este es uno de los temas que, sin lugar a duda, hoy día debe ser uno de los temas centrales en el debate sobre la educación. Hoy día está en la parte ya final el proceso constituyente. Yo, al igual que tú, creo que el derecho a la alimentación es un derecho que debiese estar consolidado en nuestra Carta Fundamental, y en donde el Estado asumiera un rol distinto, un rol en donde estos programas se fortalezcan de forma distinta, se hagan participar, como lo decía recién, a nuestros pequeños productores, a nuestros pescadores artesanales. Fíjate que en estas canastas se entrega un pescado que se llama el pangasius, que según nutricionistas es uno de los pescados de peor calidad. Y en nuestro país, que tiene una costa gigantesca, lo que se hace con el pescado es prácticamente harina de pescado. Nosotros los chilenos y chilenas no consumimos pescado, no consumimos productos que justamente vienen de nuestros pequeños productores. Y yo creo que en parte en eso hay una responsabilidad de no darle prioridad a este tema. Cuando muchas veces en la comisión hablábamos de alimentación, siempre además teníamos el comentario de las manipuladoras de alimentos, este temor de que cualquier cambio en las políticas de alimentación en nuestro país significara más trabajo también para ellas. Entonces es un tema que también hay que abordar, es decir, el tema de alimentación no solamente es... Exactamente, claro, no es solo una dimensión. Exacto, no solamente el aumento de una beca o el mejoramiento de un programa. En ese aspecto, se trata de incorporar disculpa Jaime, con esto termino, una política educativa respecto a cómo nos alimentamos los chilenos y cuáles son las necesidades que tenemos. Es que eso es muy importante, Juan, y quiero tomar lo que dice Ale, porque efectivamente, a ver, se establecen también, las comisiones trabajan en concordancia con otras comisiones, porque, por ejemplo, todo lo que tú estás diciendo, Juan, tiene relación con algo multifactorial. No es solamente un tema de la educación, es un tema mucho más amplio. Por otro lado, uno también pensaría, si yo doy una beca de alimentación en un país tan caro como el nuestro, que de verdad yo encuentro que es una cuestión escandalosa, y ahora además tiendo a pensar que el carácter político de la carestía en nuestro país también es muy sustancial, creo que es importante entender, por ejemplo, que las becas deberían tener un aumento anual. Las becas tú no puedes hacer una beca y dejarla fija durante X cantidad de tiempo. O sea, por un lado, es muy loco, yo sé que esto no te compete, Juan, así que déjame hacer la queja nomás. Por un lado, por ejemplo, aquellas personas que somos deudores, se nos incrementa la deuda año a año, pagamos cada vez más plata, es más, entramos en una deuda, por ejemplo, hipotecaria y terminamos pagando 15 veces el valor de nuestra hipoteca, pero resulta que un cabro que legítimamente tiene una beca, por lo que sea, por necesidad, porque le corresponde, por el derecho mínimo, en este caso, nuevamente, derecho a la alimentación, resulta que esa beca alimenticia se fija un monto y ese monto no dice relación con la realidad. Tú lo acabas de mencionar, Juan, no alcanza ni siquiera para comer comida chatarra.
ni siquiera para comer comida chatarra. Mira, acá hay varios comentarios que hablan sobre eso. Pedro Silva dice, excelente diputado joven de Atacama. Ana Rosa Rosario Poblete dice, la comida de los colegios es pésima. Sabrina Leal, mi querido matinal, la Junaev entrega los peores productos a los niños. Los atún, ni mi gato se los come. En YouTube, Diego Yarzo dice, un almuerzo o colación en el centro no estaba a menos de 5 lucas. Lo sabemos. Y esos son los baratos. Roque Ortega dice, diputado, ¿qué pasa con la supervisión de escuelas y colegios que debería hacer el Ministerio de Educación? Hoy alcanza al 4%. ¿Sabemos cuántos jóvenes están escolarizados? Más alumnos, más subvención. Yo lo que sé es que estamos llegando a un nivel de personas sin cuarto medio en edad de trabajar que es altísimo. Sí. Son más de 5 millones. Son, exactamente. Creo que 5 millones, claro. 300.000 más o menos, una cosa así. En un país que somos 17 millones. Es por realmente digo, alto. En edad de trabajar. Por eso digo, imagínate la cantidad, debe ser por lo menos un 25% de la población en edad de trabajar, muy que es importante muchísimo. Lo que estás diciendo. Jocelyn Algomedo dice, pidan la minuta de alimentación que entrega Junaev. Yo la pedí en el colegio de mi hija. Hay que informarse sobre la alimentación que están recibiendo los estudiantes. Vivi Bustos Vallejos dice, la realidad de Chile es que muchos estudiantes terminan comiendo en las plazas. Eleni Antapasolus, perdón que lo diga mal, dice, mi hijo universitario recibe la beca Junaev. La usamos para comprar mercadería. Si antes era poco, para alimentar a una persona el mes completo, ahora es un chiste. Catalina Manríquez dice claramente eso debe regirse con un aumento anual como las pensiones de alimento y de forma automática sin que niñas y jóvenes deban salir a la calle para recordarnos que tienen que comer. Marcelo dice, si sacamos la cuenta de la beca Junaev, 32.000 pesos dividido por 20 días, lunes a viernes, un mes, da 1.600 pesos diarios. Hay cabros que viven con sus familias y de alguna manera la salvan, pero tengo compañeros que vienen de regiones y andan con lo justo porque no tienen más. Paren el hueveo, muy real. Yo me acuerdo que, perdón, pero voy a decir algo, nos cagábamos de hambre en la universidad y yo después llegaba a mi casa con mi mamá, mi papá, mi familia. Y yo estoy hablando del año 1994, soy una viejita. Pero ya en esa época no nos alcanzaba, así era terrible esa cuestión. Nunca mis compañeros no podían, ya en ese tiempo no podían comer bien. Con esta plata yo de verdad que no la entiendo. Yo salí de la U, ¿vale? El 2013, yo soy periodista de la Chile. ¿Ya? Y en ese entonces a quienes no teníamos el Vale Sodexo, porque antes la tarjeta era el Vale Sodexo. Sí, po. Y nosotros, los que no teníamos el Vale Sodexo, nos entregaban una beca que era interna de la U, que era la PAE. Y ese era un cheque de 32.000 pesos justamente. Y claro, cuando llegaba la PAE claro. Era un apoyo económico importante. Para nosotros íbamos al banco, no me acuerdo si al Banco Santander, al Scotiabank, a cobrarlo. Pero finalmente el que ese monto, vuelvo a repetir, se mantenga con el tiempo, es una cuestión bien extraña, y yo creo que demuestra algo que lo quiero vincular con la pregunta que me hizo Jaime, que me quedó dando vueltas. ¿Por qué estos temas no se abordaron con anterioridad? Yo creo que este tema y otros temas que están en el ámbito de la educación, que se vinculan también con otras áreas, como por ejemplo la salud mental de las comunidades educativas, fueron temas que quedaron completamente postergados, producto de las características que también tiene nuestro sistema educativo. Un sistema en donde lo importante es que el profesor sea bien evaluado, porque a partir de eso va a ser categorizado y eso va a repercutir en su salario. Un sistema en donde los establecimientos están preocupados de que los niños y las niñas les vaya bien en el CIMSE o en la PSU, porque también su establecimiento va a tener mayor prestigio, mayor demanda, en la medida de que tenga buenos resultados. Un sistema educativo en donde los niños, más que preocuparse de aprender, están preocupados de obtener unas buenas calificaciones, porque de eso depende finalmente su ingreso a la educación superior. Entonces, un sistema de mucha competencia en donde lo importante pasó a ser la evaluación. Y finalmente nos despreocupamos completamente de aquello que, en mi opinión, es el rol principal que tiene la educación en todas las sociedades, que es que sea un espacio de encuentro democrático, de intercambio, de desarrollo integral de las personas, y eso ha quedado completamente postergado. Piensen ustedes que cuando se debatió acerca de la jornada escolar completa, el propósito principal era dejar un espacio en las jornadas de la tarde en los establecimientos para que los estudiantes pudiesen desarrollar actividades que tuviesen que ver con el ámbito artístico, deportivo y cultural. ¿En qué se tradujo finalmente la instalación, la implementación de la jornada escolar completa?
en duplicar y triplicar las horas de matemáticas, en duplicar o triplicar las horas de lenguaje. Es decir, no hubo ninguna colaboración ni compromiso con construir un sistema educativo más integral. Y hoy día lo que nos dicen todas las comunidades a propósito del debate que hay acerca de la convivencia escolar, que ustedes también lo mencionaron al inicio, es que se permitió que las comunidades ingresaran a la presencialidad sin tener ningún diagnóstico acerca de cuál era el estado de los funcionarios y de los estudiantes. Y esa cuestión es súper preocupante, porque si dejamos que niños que iban en segundo básico, cuando dejaron de ir a la presencialidad, que hoy día van en quinto básico, y que no tuvieron cuestiones básicas como la adición, en el caso de la matemática, niños que no saben leer, y que hoy día están yendo a la presencialidad, y que están con un conflicto mental, como todos quienes vivimos esta pandemia, es porque el establecimiento no tiene un mapa, no tiene un examen claro de cuál es la realidad de su comunidad. Entonces, despreocupamos algunos temas por las características que tiene este sistema, en donde pareciera ser que lo único importante es quién le gana al otro, quién obtiene el mejor puntaje, y eso no puede ser. A mí me pareció muy acertada, por ejemplo, hoy día lo que iban a hacer en el Liceo 7, ya que hay un estudiante del liceo que está debatiéndose entre la vida y la muerte y que fue violentado. Van a tener una jornada de conversación, de expresión. Eso es preocuparse de la salud mental finalmente, ¿no? De los y las estudiantes, antes de que aprendan. Lamentablemente vamos a tener que en algún momento hacernos cargo de que no sepan leer o sumar o restar o qué sé yo, que son lo básico. Pero por ahora yo creo que vamos a tener que hacernos cargo de la salud mental de los y las estudiantes. Hassan. Sí, yo me hago parte de todo el análisis que acaba de hacer. Creo que es muy bueno como poner el enfoque precisamente en la salud mental y en lo que sufrió, lo que se está llamando la generación C, la generación COVID, que claramente tiene unas secuelas de un trauma muy particular. Que esto es un problema que nadie vio venir de verdad, como una obligación de estar encerrado por tantos meses. Para nosotros los adultos nos costó tanto. Pero personas que están en época de formación, eso tiene efectos evidentemente mucho más profundos. O sea, personas todavía me impacta. Estudiantes que están en segunda y tercera generación de la universidad, que están recién conociendo las instalaciones. Increíble. Es terrible, sobre todo porque el paso desde el colegio a la universidad igual es un paso importante en términos de aumentar los grados de autonomía. Exacto. Por supuesto, los adolescentes se equivocan un montón, porque es precisamente el tiempo donde uno va aprendiendo a través de esas equivocaciones, pero si uno está en todo ese tiempo encerrado en una pieza, eso implica que no han tenido ese aprendizaje. Entonces, obvio, eso está súper cierto y es muy, bueno, eso estaban hablando los adolescentes, hay una cuestión invisibilizada con los niños muy, muy chicos, que vamos que son 5 o 6 años, y cómo se está distorsionando su aprendizaje, su socialización típica. Todos estos son problemas súper reales y eso afecta tanto el movimiento estudiantil. Es un gran gesto que ustedes invitan a la Confech, que invitan a conversar con esos grupos que igual están sufriendo eso. Pero quería ir por ahí, más allá de las conversaciones que podemos tener, el diagnóstico compartido, ¿cuál es el programa gobierno, las políticas públicas que se puede hacer para empezar a ir enfrentando esta problemática, ese diagnóstico que hace tan bien? Hassan, mira, hay algo bien importante en esto, que lo hemos conversado con el ministro. Él aún no asiste a la Comisión de Educación, al parecer lo va a hacer en una semana y media más, cuando tengamos la Comisión de Educación nuevamente el día martes, pero a mí me parece que esto se cruza con otro tema que es bien importante. Recuerden ustedes que hoy día nuestro país se encuentra en un tránsito en cuanto a la administración de la educación pública, en donde desde los municipios se pasa la administración a esta nueva institucionalidad que se llama los servicios locales de educación. Se supone que el próximo año deberían estar todos en eso, ¿no? El 2025. El 2025 claro. el plazo final para que todos los territorios, en base al cronograma que había establecido la propia ley 21.040 de la nueva educación pública, pasen todos los territorios de administración municipal o de corporaciones municipales a las manos de los servicios locales de educación. Así es. En el caso de la región que yo represento, la región de Atacama, ya todas las comunas pasaron a 2 servicios locales que son los que se encuentran funcionando. Y en esto quiero hacer una mención bien importante,
porque de manera muy responsable lo digo, yo creo, Jaime, Ale, Hassan, que el gobierno anterior tiene una responsabilidad tremenda en este debate. Yo creo que una ley de la República que fue aprobada democráticamente en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que el gobierno anterior, teniendo la obligación de hacerlo, no quiso implementar o puso muchos obstáculos, muchas cortapisas para que la ley no se implementara como correspondía, no entregándole el presupuesto a los establecimientos educacionales en los tiempos que correspondía, descuidando completamente las condiciones de la infraestructura y las condiciones para asistir presencialmente de cada uno de los establecimientos, no existiendo, a más de 2 años del inicio de la pandemia, un protocolo para que los estudiantes volvieran a clase y se hiciera este diagnóstico del estado de las comunidades, como recién lo hablábamos. Yo creo que ahí hay una desprolijidad completa por parte de las autoridades locales que asumieron esta nueva institucionalidad que se llama los servicios locales de educación. Y por eso nosotros le hemos pedido al ministro que considere, por supuesto, modificaciones en cuanto a los liderazgos que están conduciendo cada una de estas instituciones, porque no sacamos nada con tener una ley que viene a fortalecer la educación pública. Algunos creemos eso, siendo que hay autoridades que están a cargo de ellas que derechamente no creen o no confían en esta nueva ley. Y a mí me parece que para eso lo que plantea Hassan, ¿qué se hace de aquí en adelante? Esta nueva institucionalidad es completamente importante, es fundamental que funcione bien, que el liderazgo que esté a cargo de esta institucionalidad esté comprometido con la educación o comprometida con la educación pública, y para eso, por supuesto, necesitamos que los servicios locales de educación funcionen como corresponden, para que los jardines públicos, para que las escuelas, para que los liceos esté bien, les vaya bien, tengan el presupuesto que corresponde, tengan autoridades comprometidas. Necesitamos que el sostenedor, el nuevo sostenedor que hoy día existe en Chile, funcione como corresponde. Y nosotros en eso tenemos una crítica profunda con cómo están funcionando hoy día los servicios locales de educación. Y de hecho yo, minutos antes de conectarme a esta entrevista, estábamos en la delegación presidencial pidiendo junto a otras a otras organizaciones del mundo de la educación, el colegio de profesores, los jardines BTF, las asistentes de la educación, estábamos pidiendo expresamente la renuncia del director del servicio local de Atacama, del territorio de Atacama, porque creemos que no existe un compromiso con las comunidades, y eso se lo hemos transmitido también al ministro de Educación. En Atacama ya hay servicio local, porque no en todas partes hay servicio local de educación. Pues, o sea, ¿quiénes los designan? Porque es el cambio. Es un concurso, sí, claro, no en todos los territorios. No en todos los territorios, pero hay una cantidad importante de territorios en nuestro país que ya están traspasados a los servicios locales de educación, y estos los directores son por alta dirección pública, pero finalmente la terna que queda en este concurso igual es una designación que se hace por parte de la autoridad de gobierno. Ahora, yo lo que creo, y lo vuelvo a repetir, yo creo que el gobierno del presidente Piñera no tenía interés en que esta ley funcionara. No, y ninguno, de hecho, po. esta ley y otras leyes. Yo quiero recordar que la entonces ministra Cubillos despotricaba contra el sistema de admisión. Exacto. Se creó una caricatura en torno a una eventual tómbola, claro. Perdón, había un sistema de algoritmo que lo que hacía era democratizar justamente el ingreso a establecimientos educacionales cuyas características antes de esta ley eran justamente la segregación por la calificación del estudiante. Se generaban establecimientos que eran verdaderos guetos con estudiantes con bajas calificaciones, y no había una política educativa de integración, no había una política educativa que se hiciera cargo del conjunto de estudiantes y de jóvenes que asistían a establecimientos educacionales. Es decir, yo creo que hubo sistemáticamente un intento por empantanar, por ponerle obstáculos a la implementación de leyes que fueron aprobadas democráticamente en el ámbito de la educación, y eso, por supuesto, generó un problema que hoy día estamos viendo además explotar en todo el país, y en donde la responsabilidad para mí y para otros colegas recae justamente en las autoridades que estuvieron a cargo de los servicios locales, de la nueva educación pública durante todo este periodo. Súper de acuerdo, y lo que se ve además en los que todavía tenemos corporaciones municipales es que una excesiva corrupción, todas siempre están en déficit, en fin. No es fácil este tema, así que queda mucho todavía por mejorar, y ya lo ha planteado muy bien el diputado. Diputado, pero quiero llevarlo a algo de política. Este fin de semana hubo un encuentro, ¿verdad?, del Ejecutivo con el mundo parlamentario que está más bien a favor del gobierno, ¿verdad?, del oficialismo. Y
¿Y qué está pasando ahí? Se habló mucho de que existía esta posibilidad de que Apruebo Dignidad finalmente se abra y termine gobernando también con la socialdemocracia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vivió este fin de semana ahí en Cerro Castillo? ¿Estuvo? Sí, participé de ese encuentro, Ale. Fue un encuentro muy, muy positivo, en mi opinión. El presidente Boric nos convocó a todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras a un gran encuentro para poder intercambiar algunos puntos de vista, tomar algunas sugerencias respecto al desarrollo del gobierno durante estas primeras semanas. Yo lo que saco en conclusión, yo diría son 2 o 3 cosas. La primera es que existe un ánimo transversal más allá de juicios públicos que yo creo que más bien provienen de actores políticos de forma individual, que de colectividades, de partidos políticos. Yo creo que existe un esfuerzo común en apoyar al gobierno y hacerlo de forma unitaria y trabajar en colaboración. Y lo segundo, y que tiene que ver más con el debate político de los partidos, es que yo creo que existe un ánimo, y yo me hago parte de quienes estamos en esa vereda, de construir una misma coalición entre los partidos que hoy día forman parte del gobierno del presidente Boric para poder enfrentar los desafíos que tiene esta administración, pero también los desafíos que tiene el país en el futuro. Y me refiero al debate acerca del plebiscito de salida, del texto constitucional que están trabajando los convencionales, y también el debate que seguramente se va a dar en el futuro con elecciones de autoridades comunales, ¿no? En mi opinión, Jaime, Ale, Hassan, no es sostenible el que 2 coaliciones convivan en un mismo gobierno pensando en desafíos electorales futuros. Yo creo que eso no es algo compatible, y lo digo de forma muy responsable y de forma muy abierta, y creo que para beneficio del programa del presidente Boric y del gobierno del presidente Boric es necesario que ese debate quede resuelto a la brevedad y que no sea un obstáculo y una problemática a la convivencia entre los partidos. Que no sea ese el motivo por el cual siempre va a haber una pugna en debates como el quinto retiro, en debates como el debate constitucional, en debates como los estados de excepción. No podemos convertir justamente las disputas políticas en un motivo para que exista una diferencia. Yo creo que debemos ser todos los partidos que formamos parte de este gobierno completamente leales a lo que nos ha pedido el presidente Boric, que es empujar las reformas que se comprometió a través del programa en campaña poder realizar. Y para eso yo quiero solamente dimensionar la dificultad que hay, porque en la Cámara de Diputados, de los 155 diputados, Apruebo Dignidad tiene un poco más de 37, tiene 37 o 38 diputados. Socialismo Democrático tiene 30. Es decir, entre las 2 coaliciones no somos la mitad, no tenemos ni siquiera una mayoría simple. Claro. Y en el Senado la realidad es aún peor. Entonces, esto de repente cuesta masticarlo, pero una cosa es lo que uno quiere. Yo quiero muchas cosas, tengo muchas convicciones a partir del ideario de nuestro partido, pero otra cuestión son las cosas que se pueden hacer, las cosas que se pueden materializar. Y al menos yo creo que quienes tenemos un compromiso con causas como el fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo, lo que nos mueve es poder materializar los cambios, a propósito de la pregunta que hacía Hassan. Concretar soluciones a las problemáticas que tiene la comunidad, en este y en otros ámbitos. Y para eso es indispensable poder construir mayorías. Mayorías que hoy día no tenemos, pero que tenemos que construir. Juan. Y en ese sentido, sí. No, es que quería retomar y quería cruzar, voy a aprovechar un poco lo que estabas diciendo. De alguna forma, se ha planteado en estas discusiones o en estas conversaciones que han tenido lo que está pasando a nivel comunicacional. Nosotros hemos tratado acá en el programa, en este matinal, en La Voz de los que Sobran, el cómo se ha tratado, por ejemplo, desde ciertas instancias comunicacionales, el plebiscito de salida o lo que está pasando con la constituyente. Por otro lado, tú hablabas de educación y hablaste también de cómo se va construyendo o cómo se va tratando de debilitar esa cultura que tenemos del individualismo y de la hipercompetencia, donde lo importante es poner el pie encima al otro, pero resulta que tenemos toda una verdadera
industria comunicacional que por el contrario fortalece ese tipo de cosas. Entonces, finalmente yo voy a educar de una manera, pero resulta que toda la sociedad me dice lo contrario. Entonces ahí se produce una situación compleja. Se ha hablado de esto, qué sé yo, la Comisión de Educación se junta, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Televisión para ver cómo fortalecer la educación pública, la comunicación pública. Se plantea esto, se ha planteado esto, porque vemos miles de señales, pero no vemos señales en algo que es puntual, que tiene que ver con cómo la sociedad que la conexión es inestable, va estableciendo este tipo de cosas. Y eso es muy complejo. Te pongo otro caso muy puntual. En general la televisión tenía tres grandes pilares: educación, entretención e información. Y hasta donde yo he podido ver, he trabajado en varios canales, quitaron la educación y fortalecieron la entretención y la información, entendiendo además que la información también se configura como entretención. Entonces, ¿se habla de este tema o este tema realmente como que pasa por arriba cuando... ¿Será porque yo estoy muy vinculado a la comunicología y la comunicación es como, para mi gusto, es un campo? Creo que es tremendamente relevante, o porque si no, ¿qué pasa? Pasa que esto parece que queda entre cuatro paredes en el Cerro Castillo, muy bonito, me encanta que lo hablen, pero se diluye en la realidad. Hoy día veíamos un matinal incluso que estaban entrevistando a un delincuente, casi como... Fantástico. Claro, o sea, una cosa increíble. Uno de los aspectos, Jaime, que fue abordado justamente en el encuentro que tuvimos con el presidente Boric, y que lo abordó principalmente la ministra Vallejo y el ministro Jackson, tenía que ver con el esfuerzo comunicacional que el gobierno iba a realizar respecto a las reformas y las iniciativas que se iban a empujar. Yo solamente hacía mención a lo anterior porque creo que una dificultad para lo que tú señalas, que existe un conflicto de carácter político al interior de las filas del gobierno, yo creo que genera una dificultad adicional. Absolutamente, tienes toda la razón. Y esa dificultad va a permanecer mientras ese conflicto político no esté resuelto, ¿no? Entonces, nosotros, claro, en la Comisión de Educación, al menos desde que yo participo en ella, el periodo anterior me refiero particularmente, tuvimos muy pocas instancias de conversación con el Consejo Nacional de Televisión que principalmente se dieron en el marco de la pandemia y con el rol que finalmente podían cumplir los canales de televisión, los canales públicos, y la perspectiva educativa también que queríamos dotar en cada uno de ellos. Ese fue el único debate que se dio en torno al tema que tú planteas, pero efectivamente no existe un debate, un diálogo respecto a cuál va a ser la política comunicacional que el Estado va a empujar o que va a utilizar para poder educar a la población sobre las cosas que se hacen en materias como las que estamos conversando. Y en ese sentido, a mí me parece, vuelvo a repetirlo, que es necesario que exista una resolución de los conflictos políticos que hoy día conviven al interior del gobierno para que posteriormente tengamos un mensaje común, tengamos un mensaje unitario respecto a que nosotros, no sé, vamos a empujar con mucha firmeza el debate acerca de la reforma tributaria, porque creemos que debe existir una política distributiva más justa en nuestro país, porque creemos además que el Estado tiene que recaudar más recursos para satisfacer las demandas sociales que se han ido manifestando en nuestra población. Pero para eso se necesita un esfuerzo mancomunado, y hoy día afortunadamente somos parte del gobierno. A mí me ha costado esto de decir somos parte del gobierno porque también soy... Es raro ser oficialismo, ¿no? Y respeto, o sea, para los socialistas no es tan raro, lo que pasa es que también somos respetuosos de que fue otra coalición la que ganó la elección presidencial. Claro. Y yo creo que el presidente Boric mostró mucha estatura de presidente, de gobernante, al invitarnos a algunos otros actores a formar parte del gobierno. Él entendió la necesidad de ampliar el arco de apoyo dentro del Parlamento para poder sacar adelante y materializar aquellas reformas con las que se comprometió en campaña. Exacto. Y eso muestra mucho de su liderazgo. Y yo creo que eso tenemos que entenderlo todos. Y esto no tiene que ver con cargos, esto no tiene que ver con quién tiene más. Ayer veía todo esto, una nota en La Tercera o en el Mercurio, que decía, el Partido Comunista tiene esto y el Partido Socialista tiene esto otro. Había como una comparación de quién tenía más espacio de representación. Es que aman la competencia, Juan. A mí no conciben la vida sin competir. Exactamente. A propósito de la competencia, a mí me parece que ese no puede ser el debate en esto. El debate tiene que ser el programa de gobierno, porque finalmente de eso y del resultado de la convención
va a depender finalmente el que se puedan concretar los anhelos, los sueños, los compromisos y las tareas que tenemos partidos como el Partido Socialista. Si eso fracasa, si el programa del presidente Boric fracasa, y con ello fracasa también el proceso constitucional, va a ser el principal fracaso en la historia del Partido Socialista en Chile. Nosotros estamos en un dilema respecto a acabar y terminar con una constitución que fue el marco jurídico que le dio vida al sistema económico que recién estamos criticando y que derivan en sistemas como el sistema educacional, como el sistema de pensiones, como el sistema de salud. El marco jurídico que es el respaldo para que eso exista en nuestro país es la Constitución. Y por lo tanto, si los socialistas y los partidos que somos parte del gobierno no entendemos el dilema histórico en el que estamos hoy día inmiscuidos, yo creo que vamos a fracasar. Y justamente porque no queremos que este gobierno y que el proceso constituyente fracase, es porque es necesario resolver nuestros problemas políticos y tener una misma mirada, no solamente política, sino que comunicacional para afuera, para explicarle a una población que además está permeada por un sistema individualista, explicarle lo necesario que es que cambien las cosas. Con esto termino. Fíjense lo paradojal que muchas veces es que la población diga, yo no quiero que exista un debate acerca de un fondo común para que se generen pensiones más justas en nuestro país, porque la plata es mía. Claro. Porque la plata es mía, ¿no? Cuando la experiencia comparada en otros países es que cuando existe un fondo común, quienes son más beneficiados son aquellos que tienen un ingreso menor, porque la riqueza finalmente, los ahorros se redistribuyen de una forma más justa, bajo una concepción más justa, por eso se llama un sistema de solidaridad. Pero en Chile estamos tan permeados con este sistema, con este modelo, que cada una de las cosas la miramos a partir de nuestro metro cuadrado. También pasa en la educación, con el sistema de admisión escolar que fue muy criticado, porque no queremos que nuestro hijo, nuestro nieto, se vinculen con el niño de la población, con el niño que le va mal. Todo eso demuestra y devela el individualismo que se genera en las personas, en los seres humanos, producto de un modelo económico que promueve justamente la individualidad y destruye el sentido de lo colectivo. Y a mí me parece que como estamos además en un contexto con una cultura tan permeada por esto, yo creo que lo que puede hacer el gobierno en el plano comunicacional es tremendamente importante. Pero para eso necesitamos que todos los actores que forman parte de esta administración estemos detrás de una misma línea y apuntemos en una misma dirección con un discurso común. Si no, todo esto se puede ir a las pailas y yo vuelvo a repetir, el dilema en el que estamos es el dilema más importante que tenemos los partidos de centro izquierda y de izquierda en los últimos años y en las últimas décadas. Juan Santana, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo para ti. Un abrazo, Ale, Jaime, Hassan, muchas gracias por la invitación.